Dios le bendiga, hermanos. Se fueron. Dios le bendiga. Un gusto poder compartir una vez más la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a estar iniciando una pequeña serie expositiva, pero no consecutiva, que hemos titulado Pequeños instrumentos en las manos de un Dios grande. Pequeños instrumentos en las manos de un Dios grande. Y el día de hoy vamos a introducir la serie en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. El Dios que se revela, redime y usa a pecadores. Isaías 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas ver aquello que Isaías vio. Que tú nos permitas, Señor, en esta hora poder contemplar tu gloria, tu santidad. Y que la respuesta de nuestro corazón sea la misma que dio el profeta Isaías, Señor. Ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero queremos rogarte, Señor, que no nos dejes ahí postrados. Señor, sálvanos, límpianos y úsanos para la gloria de tu santo nombre. En Cristo. Amén. John Newton nació en el año 1725. Newton era hijo de un capitán y su madre era una persona muy piadosa que le enseñó la palabra de Dios desde que él era pequeño. Lamentablemente su madre murió siendo él un niño. Luego siguió los pasos de su padre y se hizo capitán de un barco. Se dedicó al trabajo de traficar esclavos de África. Llegó a ser un capitán muy cruel, no solamente con los esclavos, sino también con su tripulación. De hecho, su tripulación le conocía a él como un borrachón y como un animal. Llegó incluso a practicar la hechicería, la idolatría y todo tipo de pecado sexual. Pero el 21 de marzo del año 1748, mientras él navegaba, su barco sufrió de una gran tormenta. Y en ese momento recordó la palabra que le había predicado su madre. Sentía que iba a morir en ese momento y clamó a Dios por misericordia. Él describe que en ese momento él tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Y esta sublime gracia de Dios le alcanzó y le transformó de un traficante de esclavos a un pastor y predicador de la palabra de Dios. Mientras él preparaba un sermón en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 16, el versículo que dice: ¿quién soy yo, oh Dios? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas tratado así? El salmista David dice: ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Él fue inspirado por Dios y escribió el himno más conocido, más traducido, más cantado en toda la historia del cristianismo: Sublime Gracia. En la tumba de John Newton en Londres está escrito lo siguiente: John Newton, antes un infiel y libertino,
antes un traficante de esclavos, pero que fue alcanzado por la misericordia de Jesucristo, fue rescatado, preservado, perdonado y enviado a predicar la fe que antes él atacaba. Si algo vemos en el capítulo 6 del libro de Isaías es que Isaías, al igual que John Newton, acaba de tener un encuentro con Dios. Él acaba de tener un encuentro que cambiará su vida para siempre. Un encuentro que cambiará su ministerio para siempre. Él acaba de tener una visión de la gloria, del poder y de la santidad de Dios. Yo creo que esta visión que tuvo el profeta Isaías fue determinante durante todo su ministerio. Esta visión de Isaías fue lo que le animó a seguir predicando la palabra de Dios durante más de 5 décadas. Isaías predicó a 4 reyes diferentes. Isaías capítulo 1, versículo 1 dice que él predicó a Usías, a Jotán, a Acaz y a Ezequías. Fue lo que impulsó el ministerio de Isaías durante varias generaciones por la persecución, por el maltrato. Nadie siquiera escuchaba su mensaje, incluso fue aserrado al final de su ministerio. Hermano, la generación que le tocó predicar a Isaías fue una generación que se había apartado de Dios, fue una generación que estaba caracterizada por la corrupción moral. Vaya conmigo al capítulo 1, versículo 2. Mire lo que Dios dice sobre su pueblo. Oíd cielo y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y se rebelaron en contra de mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel, el pueblo que estaba llamado a hacer luz a las naciones, ahora Dios llama a los cielos y llama a la tierra para que vengan a ver cómo su pueblo anda en oscuridad y rebeldía. Es interesante porque el burro y el asno son los animales más tontos y aún esos animales obedecen a su Señor, pero el pueblo de Dios se ha rebelado en contra de su Dios. Isaías capítulo 5, Dios tenía expectativa sobre este pueblo. Y Dios utiliza una ilustración. Él sembró una viña. Él trabajó esta viña, colocó un lagar, colocó una torre, sembró vides escogidas, pero cuando él fue a cosechar, en vez de vides de uvas escogidas, esa viña dio uvas silvestres. En el capítulo 65, versículo 2 dice, extendí mis manos todo el día sobre este pueblo rebelde. El capítulo 66, Dios condena la idolatría de su pueblo. Dios condena esta religión muerta, este ritualismo del pueblo. Capítulo 66, versículo 3 dice, cuando ustedes sacrifican un buey, es como si ustedes mataran a un hombre. Cuando ustedes traen una oveja delante de mi altar, es como si degollaran a un perro. Cuando ustedes hacen una ofrenda, es como si estuvieran ofreciendo sangre de cerdo. Cuando ustedes ofrecen incienso delante de mi altar, no lo están ofreciendo a mí, lo están ofreciendo a los ídolos de su corazón, porque cada uno de ustedes sigue sus propios caminos. No me aman a mí, aman sus propios caminos. En el capítulo 5, Isaías utiliza 6 ayes. Versículo 8 al versículo 10, él dice, ay de los materialistas. Versículo 11 al 12, ay de los mundanos. Versículo 18 al 19, ay de los que desafían al Señor. Versículo 20, ay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Versículo 21, ay de los orgullosos. Versículo 22, ay de los corruptos. Pareciera una fotografía de nuestra sociedad actual. Como si fuera poco, además de esta crisis moral, hay una crisis política en los tiempos del profeta Isaías. Asiria y Babilonia amenazan la estabilidad del pueblo de Israel. Solamente un rey ha logrado estabilidad. Y este es el rey Usías. El rey Usías ha gobernado por 52 años el pueblo y ha traído paz y ha traído prosperidad. De esos 52 años, durante 20 años, Isaías ha profetizado a este rey Usías.
Lamentablemente el corazón del rey Usías se llenó de orgullo y entró al templo y quiso ministrar como sacerdote, y Dios lo hirió de lepra. De ser un rey piadoso terminó siendo un rey leproso. Así que no podemos negar en este contexto que la muerte de este rey Usías ha traído preocupación en el pueblo de Judá. El trono está vacante. El mismo profeta Isaías quizás se siente un poco angustiado. No es fácil cuando muere un rey. Lo vimos hace 2 años cuando murió el presidente de Haití. Había una crisis económica, pero esa crisis económica se convirtió en una crisis social, en una crisis política. No hay autoridad, no hay quien gobierne ese país. El rey ha muerto. Hay ansiedad. Hay temor por el futuro. ¿Qué pasará? Hay desilusión, no hay esperanza. El trono está desocupado. Pero dice el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor. Y esa palabra Señor significa vi al soberano. En el año en que murió el rey, yo vi al rey. En el año en que murió el rey de Judá, yo vi al único y verdadero rey. En el año en que murió el rey leproso, yo vi al rey que es santo, santo, santo. En el año en que murió el rey orgulloso, yo vi a un rey que no muere, que es inmortal, que es invisible, que habita en luz inaccesible. Yo vi al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hermano, lo que vemos en este pasaje es, en primer lugar, que Dios se revela a pecadores, y es lo que Dios está haciendo. Él está revelando a Isaías su persona, versículo 1. Yo vi al Señor, yo vi al Adonai, yo vi al dueño, yo vi al soberano, al supremo, al gobernante del universo, al que está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, al que extiende el cielo como un pergamino, al que convierte en nada a los poderosos de esta tierra. Yo vi al que gobierna con toda autoridad. Yo vi al Señor, sigue diciendo Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime. Él es el que tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Su voluntad se hace en el cielo, su voluntad se hace en la tierra. Él no necesita consejero, nadie le dice qué es lo que él tiene que hacer. Isaías 66, 1. El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. ¿Sabe? El ateísmo dice que no hay trono, que nadie gobierna el universo, que la tierra se gobierna a sí mismo. El humanismo dice que quien está sentado en el trono es el hombre. Pero la palabra de Dios dice que Dios está sentado en el trono y que Dios es quien gobierna todo el universo. El mundo no está siendo dirigido por el G7, los 7 países más poderosos, por el G8, el G20 y todos los G que usted quiera mencionar. El mundo está siendo dirigido y controlado por nuestro sabio Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Esta expresión, los repartimientos de las aguas, era los agricultores construían canales de riegos y esos canales tenían una compuerta y una palanca. Precisamente como el canal que se está construyendo y que ha traído cierto conflicto. Pero el agricultor con esta palanca podía mover el canal y cambiar el curso del agua hacia donde él quisiera. Sin embargo, el escritor de Proverbios dice que así como ellos hacían esto con el agua, Dios mueve el corazón de los reyes hacia donde él quiere. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Hay un trono, pero también hay un templo. Es interesante que el trono está en el templo, porque el lugar donde se mostraba o se revelaba la presencia de Dios era en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto no era grande. Así que el pueblo de Israel pudiese llegar a creer que Dios era del tamaño de esta arca del pacto, que Dios era un Dios pequeño. Sin embargo, Isaías está teniendo una visión de Dios en el templo, pero de Dios en un trono.
Él está teniendo una visión de la grandeza y de la majestad de Dios. Pero sigue diciendo, este trono es alto y sublime. Él está viendo un rey que es incomparable, un rey que es inigualable, un rey que es inalcanzable, que es inaccesible. Hermano, no hay nadie que esté por encima de nuestro Dios. No hay un Dios como nuestro Dios, no lo hay ni lo habrá después de Él. No hay un trono que esté por encima del trono de nuestro Dios. No hay un poder por encima del poder de nuestro Dios. De hecho, de aquí a 120 años, probablemente, quizás 110, 120 años, ninguna de las personas que habitan este planeta seguirá viviendo. Ninguno de los presidentes que usted conoce hoy, por más poderoso que sean, seguirá viviendo. Los casi 8.000 millones de personas, ninguno existirá de aquí a 120 años. Pero nuestro Dios seguirá existiendo porque nuestro Dios no muere. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Él no envejece, Él no cambia, Él es el mismo. Hermano, ese es el Dios que tú y yo le servimos. Es un Dios glorioso, es un Dios soberano, es un Dios trascendente. Sus faldas llenaban el templo. Los reyes se sentían orgullosos por el vestuario que exhibían. Mientras más grande era su reinado, entonces más grande era la vestimenta de este rey. Pero la vestimenta de nuestro Dios dice que su falda, que el borde de su vestimenta cubre completamente el templo. Está hablando de la majestad, de la magnificencia de nuestro Dios. Salmo 104:1, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Yo no sé qué te comunican estas palabras en esta hora. El hecho de saber que Dios es alto, que es sublime, que está sentado en un trono, que está gobernando todo cuanto existe. Yo no sé qué tan preocupado tú estás en esta hora. Yo no conozco cuáles son las circunstancias que tú estás atravesando. Yo no sé cuáles son los problemas, no sé qué es lo que te está provocando constante ansiedad. No conozco cuáles son tus preocupaciones. No sé con qué pecado tú has estado luchando y ese pecado quizás te está derrotando. No sé si estás preocupado por la delincuencia, por el conflicto que se vive en la frontera. No sé si has perdido toda esperanza. Si estás cansado, abatido, si no tienes fuerzas para continuar. Deja de mirar la circunstancia. Deja de mirar el problema. Levanta tu mirada al cielo y ve al Rey de Reyes que está sentado sobre el trono, que gobierna todo el universo y que también está gobernando tu propia vida. Isaías no solamente está viendo la persona de Dios, Isaías también está viendo la pureza de nuestro Dios. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Serafines son seres ardientes, son guardianes de la presencia de Dios, están constantemente delante de Dios. Están cubriendo sus rostros porque no son dignos de mirar la santidad de Dios. Están con 2 alas cubriendo sus pies porque así como Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Ellos están en la misma presencia de Dios. Tienen 2 alas libres para obedecer a ese Dios. Es como una especie de helicóptero en la misma presencia de Dios para obedecerle. Ellos están resplandeciendo. Hermano, todo el que está cerca de la presencia de Dios resplandece. Así se llama nuestro campamento. Resplandece. Todo el que conoce a Dios resplandece. Todo el que está cerca de la santidad de Dios resplandece. Ellos están cubriendo su rostro, están cubriendo sus pies, pero hay algo que ellos no están cubriendo sus bocas, porque de sus bocas se proclama la belleza y la hermosura de la santidad de Dios. Ellos están proclamando día y noche, santo, santo, santo.
Y esta repetición está enfatizando la santidad de Dios. La forma en que este idioma hebreo enfatiza algo es repitiéndolo. Y yo sé que este pasaje habla mucho de la soberanía de Dios, el poder de Dios, de la misericordia de Dios al revelarse a Isaías. Pero lo que más enfatiza este pasaje que acabamos de leer es que Dios es un Dios santo. Nada tiene que ver con el pecado. Dios es puro, Dios es perfecto. Él está separado del pecado. Santidad significa apartado para. Dios es santo, significa que Él está apartado, Él es distinto a su propia creación. En nosotros la santidad es una cualidad, pero en Dios la santidad es su esencia. Todo lo que Dios hace está impregnado de su propia santidad. Así que Isaías está viendo al Dios que gobierna, al Dios trascendente, al Dios santo. Versículo 3. Él está viendo al Dios glorioso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Usted puede creer esto en esta mañana? Toda la tierra está llena de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada centímetro de la tierra le pertenece a Dios y comunica su gloria. Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que cuando se muestra la gloria de Dios, mire lo que sucede, versículo 4. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La manifestación visible de la santidad de Dios es su gloria. Y cuando la gloria se manifiesta, donde quiera que la gloria de Dios se manifiesta, ocurre precisamente esto. Todo se estremeció y la casa se llenó de humo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 24, versículo 15. Dice entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Éxodo 19, 18 dice que todo el monte humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Era como un volcán en erupción. El profeta Habacuc, hablando de esto, dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Donde quiera que la gloria de Dios se hace presente, allí está escondido el poder de Dios. Por eso yo te pregunto en esta hora, ¿qué te está robando el gozo? ¿Qué te está robando la paz? ¿Acaso hay un poder más grande que el poder de Dios? ¿Acaso hay una enfermedad que Dios no pueda sanar? ¿Acaso hay una necesidad que Dios no pueda suplir? ¿Acaso hay un problema que Dios no pueda resolver? ¿Acaso hay una batalla que Dios no pueda ganar? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Dios que se revela a pecadores. Pero esto no se queda aquí, hermano. El Dios que redime a pecadores. Entonces dije, versículo 5, ay de mí que soy muerto. Wow. Al contemplar la santidad de Dios, la respuesta de Isaías es: ay de mí que estoy muerto. Es un grito de desesperación del profeta. Es un grito que revela su incapacidad, su insuficiencia para estar de pie delante de un Dios que es 3 veces santo. Esa expresión ay la usaban los profetas para denunciar maldición, para denunciar juicio. De hecho, Isaías la acaba de usar en el capítulo 5. La usó el profeta Amós, la usó el profeta Jeremías, la usó Zacarías. Jesús usó esa expresión para declarar un juicio. Pero lo interesante es que el propio profeta está diciendo un ay sobre sí mismo. Él está declarando juicio sobre su propia persona al encontrarse con la santidad de Dios. Hermano, comparado con el pueblo, Isaías era un hombre justo. Isaías era un hombre recto. Isaías era un hombre de integridad. Isaías era amigo de reyes, era amigo de sacerdotes. Era un hombre que tenía una gran reputación.
Isaías es el profeta de Dios. Él es la boca de Dios. Isaías quizás es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Se dice que Isaías tenía la sabiduría de Daniel. Que Isaías tenía la compasión que tenía el profeta Jeremías. Que tenía la valentía que tenía el profeta Amós. Isaías, de todos los profetas, fue el que más cerca estuvo de la cruz, el que más conoció el Evangelio. De hecho, se dice que el libro de Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Isaías 53 es un retrato de la cruz de Cristo. Así que delante de sus contemporáneos, Isaías es justo. Pero delante de la santidad de Dios, Isaías no es nada. Ay de mí. Él había predicado, ay de ustedes. Pero ahora al encontrarse con la santidad de Dios, él dice, ay de mí. Porque solamente cuando tú conoces a Dios como Dios es cuando tú puedes conocerte a ti mismo. Solamente cuando tú conoces la santidad de Dios, tú puedes entender la pecaminosidad de tu propio pecado. Como Sara Amelia, mi hija. Yo fui a la reunión de padres y su tío Raidy le preguntó, Sara Amelia, ¿y qué dijo tu profesora de ti? Y ella se adelantó a que yo dijera algo. Ella dijo, no, mi profesora dijo que yo hago la tarea, que yo me porto bien, que yo soy como un ángel en la escuela. Ella está haciendo una evaluación de sí misma. Hermano, quizás tú no eres tan bueno como tú te crees. Quizás tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Yo creo que tú no llegas ni a cola real. ¿Y por qué a mí? Se preguntan muchos. ¿Y por qué no a ti? ¿Y quién eres tú? Cuando hagas todo lo que tienes que hacer, tú eres un siervo inútil porque hiciste lo que Dios te mandó hacer. Tú eres simplemente un vaso de barro en mano del alfarero para que la gloria y la excelencia sea de Dios, no tuya. Si estás aquí no es por tu sabiduría, porque si no fuera por la misericordia de Dios, como Sodoma y como Gomorra hubiésemos venido a ser. Si tú le sirves al Señor, no es por tu sabiduría, es por la gracia de Dios. Deja de creerte que tú eres la gran cosa. Empieza a menguar para que Cristo pueda crecer en tu vida. Quizás comparado con tu compañero de trabajo te va bien, pero comparado con la santidad de Dios, hermano, no eres nada, no eres nadie. Dice Isaías, soy como muerto. Por eso me gusta lo que decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él decía, mira, si dicen algo mal de ti, no te enojes, porque tú eres peor del peor de lo que están diciendo. Y si te levantan una calumnia, tampoco te enojes, porque cuando vienen a ver y siguen investigando, te va todavía peor. Y si hacen un cuadro de ti y tú te ves que te pintaron demasiado feo, tampoco te enojes, porque todavía necesitas toques de negro para acercarse a la realidad que hay en tu corazón. Ay de mí, dice Isaías, soy muerto, soy un hombre de labios inmundos. La boca, el instrumento que usaba el profeta era la voz de Dios. Isaías dice, mi boca es una boca inmunda. Comparada con los serafines que están con su boca diciendo, santo, 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 Isaías ni siquiera puede adorar a Dios. Él sabe que sus labios son inmundos. En esta parte de la visión, Isaías empieza a ver el pecado como Dios lo ve. Como una rebelión en contra del Dios que es santo. Dice William Gurnall, Dios no restregaría tan fuertemente si no fuera para quitar la suciedad arraigada en nuestra naturaleza. Dios ama la pureza de manera tal que prefiere ver un hueco en vez de una mancha en las ropas de su Hijo. Él está restregando tu suciedad y Él prefiere ver un hueco en ti que una mancha del pecado. Él es tan santo que cuando Cristo cargó nuestro pecado, Dios lo mató en la cruz del Calvario. Y esa es la expresión que usa Isaías, estoy muerto. Esa expresión significa estoy perdido, estoy deshecho.
Me estoy desintegrando, me estoy despedazando ante la santidad de Dios. Hay una versión que dice, estoy mudo, ni siquiera puedo hablar, ni siquiera puedo cantar alabanzas a Dios. Matthew Henry dice, para los pecadores, ningún atributo de Dios es más terrible que su santidad. Hermano, Isaías tembló, Juan tembló, Habacuc tembló ante la santidad de Dios. Job tembló ante la santidad de Dios. Y tú estás temblando. La respuesta a la santidad de Dios debe ser un temor reverente. Pero a veces esa no es la respuesta de nuestros corazones. Hay tanta superficialidad, hay tanta trivialidad, hay tanta mundanalidad. Si tan solo pudiéramos ver a Dios como Isaías lo vio, quizá nuestras conversaciones cambiarían, quizá nuestras prioridades cambiarían, quizá nuestras metas de fin de año cambiarían. Quizá la forma en que invertimos nuestro tiempo cambiaría. Porque la santidad de Dios destruye por completo nuestra tibieza espiritual, nuestra superficialidad. Martin Lloyd Jones decía, me preocupa ver muchos cristianos infelices. Ellos conocen lo suficiente del cristianismo como para no disfrutar del mundo, pero no conocen lo suficiente del cristianismo como para ser felices en esta tierra. Ellos ven y no ven lo suficiente de Dios. No puedo pensar otra cosa cuando llegue al tribunal del juicio, dice, sino a Jesús mirar hacia abajo y decir, tenía muchas cosas para decirte, pero no las podía soportar. Estabas muy ocupado, corriendo nuestras propias vidas, orando cuando se quiere orar, comiendo lo que se quiere comer, yendo donde quieres ir, gastando lo que quieres gastar, leyendo lo que quieres leer. ¿Llamas a esto vida espiritual? Hermano, eso es tan carnal como la carnalidad. Fin de la cita. La santidad de Dios destruye por completo nuestra irreverencia. Ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero gloria a Dios porque existe el versículo número 6. Él no solamente se va a quedar postrado viendo lo profundo de su pecaminosidad. Él no dijo nada, pero mire lo que hizo Dios. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él está muerto, pero ahí está el único que le puede dar vida a un muerto. El que se paró delante de la tumba de Lázaro, dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Él está inmundo, él se siente como leproso, pero ahí está el único que puede santificarle, el único que puede limpiarle, el único que puede purificarle. Dios no lo está dejando postrado, Dios lo está levantando, lo está limpiando, lo está purificando y lo va a enviar a predicar su palabra. Isaías acaba de experimentar la gracia del perdón. Isaías acaba de ver una premier. Él acaba de recibir una dosis del evangelio de la gracia. Hay un carbón encendido que está tomado del altar con unas tenazas porque el altar está encendido. Así que en el altar que está encendido se está ofreciendo un sacrificio. De hecho, la casa se llena del humo. Ese es el humo del sacrificio cuando se ofrecía. Qué glorioso, porque mientras Isaías está siendo limpiado, él está siendo purificado, hay alguien que está muriendo en el altar. Hay un sacrificio en el altar del sacrificio. Es que hay un abismo tan grande entre la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad que se necesita un sacrificio. Isaías necesita desesperadamente de un mediador. Dice el texto, su culpa fue quitada y su pecado fue perdonado. Esto apunta a la cruz. Y más adelante lo vamos a ver, que Jesús dijo, Isaías me vio a mí, Isaías vio mi día. Él apunta al sacrificio.
La redención no es gratis. La redención tiene un precio. El precio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hermano, ahí hay un altar. Alguien debe de morir. Pero en esta escena el único inmundo es Isaías. Dios es santo, santo, santo. Los serafines no han pecado. El único que merece ser quemado en ese altar es Isaías, porque Isaías es inmundo. Pero ahí está la gracia de Dios, ahí está el perdón. Ahí está el sustituto de Isaías. Isaías lo vio tan claro que él escribió en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías está siendo limpiado gracias al sacrificio de Cristo. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por este glorioso intercambio. Es interesante que Isaías no hizo nada para que Dios lo perdonara. Usted conoce personas que dicen, en la salvación es un 50-50. Yo pongo el 50 y Dios pone el 50. La salvación es un 100-100. Tú pones el 100% de tu pecado y Dios pone el 100% de su misericordia. La salvación es del Señor. John Stott lo dice de la siguiente manera: la esencia del pecado es el hombre sustituyendo a Dios, pero la esencia de la salvación es Dios sustituyendo al hombre. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Isaías acaba de experimentar la gracia del perdón. Él lo había dicho en el capítulo 1, versículo 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el Dios que se revela a pecadores. Ese es el Dios que redime a pecadores. Y finalmente, nuestro Dios usa a pecadores. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta este momento Isaías había escuchado la voz de los ángeles. Él ahora ha sido limpiado, ha sido perdonado. Él está tan cerca que puede escuchar la voz de Dios. Ahí está presente la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Está hablando en plural. Él puede escuchar la voz misma de la Trinidad. Él está cerca. Él tiene acceso ahora a la misma presencia del Señor. Y surge esa pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Se dice: heme aquí. Él no preguntó, ¿enviar a qué? Él simplemente dijo: heme aquí. Cuando tú eres consciente de la santidad de Dios, cuando tú eres consciente de tu propio pecado y cuando tú eres consciente del perdón de Dios, entonces tú respondes automáticamente como respondió Isaías: Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Donde tú quieres que me mande, allí yo voy a ir. Esa es una respuesta de agradecimiento. La santidad de Dios produjo asombro en Isaías, pero el perdón de Dios produjo agradecimiento. Él está respondiendo con agradecimiento. Él está respondiendo con amor. Señor, yo quiero servirte. Su ministerio no será fácil. Es un mensaje de juicio que él tiene que proclamar, le va a costar la vida. Pero Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Él quiere dar por gracia lo que por gracia él ha recibido. Yo creo que esa pregunta se puede seguir haciendo. ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros, por nosotros? Yo creo que si tú has sido limpiado por el Señor, tú puedes responder. ¿Quién puede responder en esa hora? Heme aquí, levanta tu mano. Heme aquí, envíame a mí. Hay muchos que no lo quieren decir. Pero esa es la respuesta de Isaías. Señor, yo quiero trabajar para ti.
Señor, yo quiero servirte a ti. No, Señor, yo no quiero vivir para mí mismo, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero adorarte a ti. Señor, yo quiero resplandecer, yo quiero mostrar tu gloria en el lugar donde tú me has colocado. La respuesta de Isaías es una respuesta de amor a la gracia de Dios. Es una respuesta de amor. Ese es el Señor. Él nos usa a pesar de nuestro pecado. Él nos usa a pesar de nuestra debilidad. Y quizás en esa hora tú puedes ver el mismo Dios que vio Isaías, el Dios que se revela a pecadores, el Dios que redime a pecadores y el Dios que usa a pecadores para su gloria. Juan capítulo 12, Jesús dijo, Isaías me vio a mí. Isaías vio mi gloria. Así que ese Dios santo y perfecto a quien Isaías vio fue a Jesucristo mismo siendo adorado en su trono. Pero lo más glorioso es que ese Dios a quien Isaías vio sentado en su trono, un día se hizo hombre, dejó su trono, no estimó su gloria como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y murió en una cruz por nuestro pecado. Eso, hermano, es glorioso. Por eso usted puede cantar ahora como cantaron los serafines. Usted puede cantar que Dios es santo, santo, santo. Pero también hay una canción que los serafines no pueden cantar y usted puede cantar. Usted puede cantar a la gracia de Dios. Los serafines no han pecado, los serafines no han experimentado lo que es el perdón de Dios. Tú y yo hemos experimentado el perdón de Dios y podemos agradecer al Señor por su gracia. Podemos cantar, sublime gracia del Señor, que a un infeliz como yo salvó. Fui ciego, mas hoy veo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Que podamos responder al igual que Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque al contemplar tu gloria y tu majestad, al igual que Isaías, somos conscientes de que estamos muertos. Señor, pero queremos darte gracias en esta hora, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por tu gran amor con que tú nos amaste, Señor, por cuanto tú eres rico en misericordia, Señor, tú entregaste a Jesucristo por nuestro pecado. Señor, gracias porque tú eres un Dios que te sigues revelando a pecadores. Gracias porque tú eres un Dios que sigue salvando a pecadores. Si hay alguien que no te conoce, yo te pido, Señor, que tú le des el don del arrepentimiento. Pero gracias, Señor, porque tú sigues utilizando a pecadores para la gloria de tu nombre. Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos y envíanos, Señor, a cumplir aquello para lo cual tú nos has llamado a hacer. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Señor le bendiga.